Todo el truco es que la red neuronal empieza disminuyendo el error, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula de donde empieza todo. Todos los que explican redes neuronales artificiales empiezan explicando que esta es la fórmula para disminuir, pongámosla más grande, para disminuir el error. Y vamos a ver matemáticamente la red neuronal cómo aprende, porque ella aprende a partir de la disminución del error, ¿sí? Entonces, miren que aquí dice, para explicar el error se puede empezar estableciendo que la media del error se realiza sumando los errores al cuadrado. Entonces, mire, desde ahí empieza esa teoría, y basado en esta teoría es que nosotros vamos a entender la matemática del aprendizaje de las redes neuronales. Entonces, mire que dice que entonces la derivada parcial del error respecto al peso queda. Entonces, mire, la red aprende con la derivada del error, esta es una derivada parcial dividido sobre la derivada del peso como tal. Entonces esto se convierte así, el error por la derivada del error sobre la derivada del peso. Pero entonces lo voy a explicar en esta otra diapositiva de acá, lo voy a explicar ya. Esto mismo lo voy a explicar con el famoso backpropagation, miremoslo acá. Entonces hasta ahí tenemos la fórmula. Acuérdense que esta fórmula se va a convertir en esta, ¿no? Esta fórmula de... Entonces miren ya cómo se va transformando. Ahora, este error de aquí, miren que este error, esto de acá va a ser igual a G por Y menos la sumatoria de el peso por la entrada. ¿Y este Y qué significa? El dato que ella tiene que aprender. Aquí donde esta es la función de activación y este es el dato que ella tiene que aprender. Pero entonces vamos a mirarlo acá. En general, ¿cómo aprende? Ella tiene las entradas aquí, la capa de las entradas es esta se llama la capa oculta y esta se llama la capa de salida. El cálculo del error, ¿cómo se hace? Primero se ingresan estas entradas, se calcula el valor hacia acá una sola vez y luego se establece con estas entradas y lo que ella tiene que aprender, cuál es el error aquí. En otras palabras, yo le digo a ella, mire, aprenda la letra A. Y ella hace el primer cálculo y ella me da un valor aquí que corresponde a esa letra A que ella tiene que aprender o a ese número que ella tiene que aprender. Entonces el error se va propagando hacia atrás y eso se llama el backpropagation, que se coloca el error aquí y se propaga hacia atrás. Entonces calculo el error aquí. Basado en ese error que ella da, de la entrada versus lo que ella tiene que aprender, se calcula el primer error y con ese error se disminuye. ¿Cómo? Se tiende a disminuir ajustando los pesos en esta capa. Entonces por eso se llama ajuste de pesos. Luego acá en este vuelve y se calcula el error. Miren que este error lo estamos propagando hacia atrás. Entonces, o disminuyendo, mejor, disminuyendo, propagándolo hacia atrás, ajustando los pesos. Entonces aquí vuelve y se calcula el error. Y aquí vuelven y se ajustan los pesos para, de esta manera, de forma cíclica, ir disminuyendo ese error por medio de lo que ustedes vieron acá, que es la derivada. Aquí está, por medio de la derivada. Aquí, por medio de esta función. Entonces, lo que tienen que entender primero, que lo voy a volver a explicar, es esta parte. Esta parte es esencial. Miren. Se tiene inicialmente la entrada, ¿cierto? Entonces yo le digo aquí a la red cuál es la entrada y tengo que decirle acá qué debe aprender con esa entrada. Eso se llama aprendizaje supervisado en este caso. La red neuronal que nosotros estamos viendo ahora es para aprendizaje supervisado, donde yo tengo un ejemplo y el ejemplo está compuesto de dos partes, la parte de la entrada y la respuesta que ella tiene que dar a esa entrada. ¿Sí? La parte de entrada y lo que debe aprender con esa entrada. Entonces, usted ingresa el primer ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de la letra, por ejemplo aquí. Yo le ingreso este ejemplo y yo le digo, mire, a esta imagen usted tiene que aprender la letra A. Y a la letra A yo le doy un número binario, digamos que le doy 1 o 0,1. Entonces yo digo, mire, a esta imagen usted tiene que relacionarla con 0,1. Entonces la red comienza a hacer sus cálculos y comienza a hacer ese proceso de backpropagation o
propagación hacia atrás. Entonces usted llega, mete aquí la imagen y le dice, con esa imagen usted debe ajustar esa red a que salga 1 ya. Entonces vamos a tratar de usted le dice, miren, a la imagen, a esta imagen que está aquí, que nosotros hacíamos, que tiene por aquí un poco de unitos y aquí puros ceros por acá, a esta imagen usted tiene que calcularle que valga 0,1. Entonces la red tiene que ajustar toda su configuración, todos los pesos, para que cuando ella vea esta configuración saque 1. Luego yo le digo, mire, cuando usted vea esto así, que tiene estos 2 y todo esto 0, usted va a calcular a esto como 1, 1, ¿sí? Entonces, o 3. Entonces usted tiene que coger y calcular e ir disminuyendo el error, ajustando los pesos para que cuando usted vea esta imagen, saque acá 1, 1. Y también con esta otra, estamos hablando de la letra braille, que cuando usted calcule así, entonces esta ya va a valer así, por decir algo. Si es que no está ahí, entonces a la red neuronal se dice, mire, cuando usted se le ingrese esta imagen, en este ejemplo, usted debe calcular ese 10, ¿sí? O ese. Entonces, así es como se llama, y ese es el concepto de backpropagation, ¿no? Ingresa la imagen o ingresa el dato y se le muestra lo que tiene que aprender con ese dato. Cuando ella vea eso, ¿qué respuesta debe dar? Es mejor verlo como entrada-respuesta, ¿no? Y calculo una vez y miro qué error tiene y ese error lo voy ajustando hacia acá atrás. ¿Alguna duda hasta allí? Aquí lo que están viendo resumido es el backpropagation, ¿no? O propagación hacia atrás. Propagación hacia atrás, backpropagation. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en esta siguiente imagen. ¿Dudas hasta ahí? Si quieren paro aquí para que puedan preguntar y no haya problema. Aquí. Entonces miren, ese neurón A tiene estas entradas. Esta entrada aquí y esta entrada acá, ¿cierto? Y tiene cada una asociada a ella, tiene un peso, vamos a W0 y W1, ¿cierto? Ella aquí va a calcular un valor, digamos que cuando, y esta es la entrada de X1 y esta es la entrada de X2. Cuando yo hago la fórmula aquí del peso por la entrada y la pongo en una sumatoria y se la ingreso a la función de activación, ella va a dar un valor. Acuérdense que aquí esto está compuesto por una función de activación y acá atrás va a haber una sumatoria, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí se representa con G. Esta G de la sumatoria de ¿qué? De los pesos, ¿cierto? G de la sumatoria de ¿quién? De los pesos, pongámosle WI por la entrada XUI, ¿cierto? Y esto va de I, pongámosle de 0 hasta N o N-1. Ahí está. O sea, lo que yo estoy representando aquí es esta sumatoria que está aquí. Esta sumatoria que está aquí es simplemente esta de acá adentro, o sea que esta me representa esta de aquí, que es la sumatoria de los pesos por las entradas allí. Y la función de activación lo que está haciendo es calcular esos pesos por las entradas y meterlas a la función de activación, que en este caso es la función, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? No, yo no les he dicho, se llama sigmoide. En Word le pone sigmoidea, ¿sí? Sigmoide. Entonces la función sigmoide, esa función ya la mostramos ahí ahorita. Entonces mire, como él me calcula un valor ahí, entonces yo digo que para yo acercar la entrada de la neurona al valor que ella tiene que aprender, el valor que ella tiene que aprender es Y, ¿cierto? Ella tiene que aprender un Y sub I, por decir algo. Entonces yo digo que el error que ella va a calcular va a ser igual a ¿qué? A esa función donde está la sumatoria de ¿quién? De igual a 0 hasta N de el peso I por X o Y, ¿cierto? Ese es, entonces por eso es que acá matemáticamente hacen esto. Aquí está, miren, lo que yo les acabo de explicar aquí
aquí está. Pero claro que ellos le ingresan a la función, o sea que sería más así. Sería así. Así. Ellos le ingresan así, sería la función g de el valor que tiene que aprender menos lo que la salida que da el neurón. Y la salida que da el neurón, ¿cuál es? Los pesos por las entradas. Entonces miren que ahí se puede representar más fácil. Ahora, ¿por qué sale acá esta derivada? ¿Por qué sale aquí esta derivada? Entonces aquí es donde vemos que en el cálculo diferencial la derivada es necesaria porque ¿qué hace una derivada? ¿Se acuerdan ustedes qué hace? Por ejemplo, yo tengo aquí la derivada que hace, ¿se acuerdan? Yo tengo un punto así. Entonces, lo que hace la derivada, aquí es una tangente, ¿cierto? Y lo que hace la derivada cuando llega a decir, acotando el intervalo para que la línea pase por un solo punto. Entonces, tenemos un delta, ¿cierto? Entonces, miren que la derivada nos ayuda a que el error disminuya apoyándonos en los pesos. ¿Sí? Ojo acá, por favor, que eso tienen que aprenderse ustedes. Miren, la derivada, ¿qué hace? Siempre vamos a buscar funciones aquí derivables, porque la derivada de la función, ¿qué hace? Lo que hace ella es acotar el error. O sea, la derivada nos ayuda. Esta derivada que está aquí, que la llaman a veces chiquidas, o sí, de la derivada, esta derivada lo que nos ayuda es con su propiedad. Acuérdense de la propiedad de la derivada. La derivada tiene la propiedad de que ella, cuando es tangente, ella va acotando el intervalo hasta que pase la recta por un solo punto. Esa propiedad de la derivada que me hace que la recta me toque por un solo punto que me toque por un solo punto la curva, es la propiedad que me ayuda a disminuir el error aquí en esa función. Por eso es que aquí recurrimos a la derivada. Y miren que acá, por ejemplo, a esa función le llaman menos el error por la derivada de in, y esa derivada de in no es nada más que esa fórmula que está allá por la entrada en su momento. Vamos a verlo ahorita acá. Esta es la matemática. Ahorita vamos a mirarlo acá acá ya explicado matemáticamente. Así. Entonces miren, aquí ya bajemos esto para que ahí ahora subimos un poquito. Entonces miren aquí. Ahora miren que acá está el error en cada neurón. Miren que el error en cada neurón va a ser igual a la salida correcta menos la salida actual. Miren que aquí ustedes pueden observar, pongámoslo un poco más grande acá. Miren que ahí ustedes pueden observar allí, y lo vamos allí. Miren que ahí ustedes pueden observar cómo, dejémoslo. Miren que ahí pueden observar ustedes que el error va a ser igual a la salida correcta, a la salida correcta, a lo que él debe aprender, menos la salida actual, el cálculo que él da aquí, por la salida actual menos 1 y 1 menos la salida actual. Esto que están viendo aquí, esta de acá, esto que ustedes están viendo aquí, esta formulita de acá, esto que están viendo aquí es la derivada de la función. Esto que están viendo aquí, miren, esto que ustedes están viendo acá es esta derivada de la función. Por eso cuando nosotros estamos con redes neuronales, en este caso de aprendizaje supervisado, en la mayoría de los casos, pues lo ideal es que la función sea derivable, que se pueda derivar en estas distancias de las redes neuronales. Entonces miren, la derivada está aquí, la derivada de la función está aquí, la salida actual por 1 menos la salida actual. Esta es la derivada de la sigmoide. Si ustedes buscan en internet, buscan derivada de la sigmoide, es más, busquémosla a ver por acá, derivada de la función sigmoide, busquémosla, y ya les muestro la función sigmoide cómo es. La función sigmoide oscila entre pasa por 0.5 cuando está activada, pero vamos a ver, sigmoide. Busquemos primero la función sigmoide, ¿vale? Para que ustedes vean cómo es. Mire, esto ustedes como ingenieros e ingenieras lo tienen que ver, aquí está. Vamos a buscar a Wiki, que Wiki en esta parte es bueno. Entonces, mire, la función de activación es esta, la función sigmoide. A la función que nosotros le pasamos la entrada es esta, mírenla aquí. La función sigmoide, aquí exactamente pasa por 0.5, ¿no? ¿Sí? Ella llega aquí a 0, sube hasta 1, y aquí en esta parte 0.5. Miramos si la podemos volver un poquito más grande para que se vea bien.
La función sigmoide. Ahí está. Bueno, muy grande. Vamos a buscar la función sigmoide. Aquí está. Si ven que pasa por 0.5 aquí, aquí está. Aquí, 0.5 y lo que va mayor que 0.5 es lo que se activa. Entonces ella va desde 0 a 1 pasando por 0.5. Entonces es la propiedad de la función sigmoide. Y esa función sigmoide es derivable. Pues para ese caso, desde el backpropagation nos sirve mucho que en este caso esa función sea derivable. Entonces miren, la función es así. Pero entonces ahorita vamos a ver si ella por acá dice la derivada o si no la buscamos por otra parte. ¿Sí? Vean aquí la derivada. ¿Sí la ven? Vean aquí está la derivada. Por eso es que acá, allá está. Como esta es la derivada, observen esto. Como esta es la derivada de aquí, miren la derivada de la función sigmoide está acá. Y eso es lo mismo que yo tengo acá en el programa. Miren aquí. Entonces, acá está la derivada. Miren. Esta es la derivada aquí, miren. Esta es la derivada de la función sigmoide. La derivada de la función sigmoide es y es igual a y por 1 menos y. Y si lo ven acá en el programa, esa misma derivada de la que yo tengo acá implementada en el programa. Esta derivada que está acá es esta. Aquí está, mírenlo, vean. OK, o sea, la salida actual por 1 menos OK. Aquí estamos mirando la derivada de la función. Y eso a veces no es fácil entenderlo, porque uno tiene que hacer esas conexiones, ¿no? Y aquí es donde yo le digo, y esta es la parte algorítmica. Y esta de acá, miren, es la parte matemática. Vean la parte matemática acá. ¿Dónde es que está? Acá. Vean la parte, en la matemática solo me dice y' de la entrada, y' de esta sumatoria que está aquí por los pesos, solo me dice esto. Pero cuando ya volvemos esto a un algoritmo, pues ya tengo que ir a desglosar esta parte, cómo se hace, porque depende de cada función de evaluación. En este caso lo que estamos viendo acá, la derivada de la función sigmoide, que es esa, y por eso es que yo la tengo en aplicación como esta, aquí. Entonces, bueno, aquí el error se calcula como ayudado por la derivada, ¿no? ¿Y la derivada por qué? Porque la derivada nos ayuda a acotar el error teniendo en cuenta los pesos y teniendo en cuenta las entradas. Entonces todo se conjuga para limitar el error y hacer que la neurona se acerque al aprendizaje. Entonces mire, el cálculo en el neurón de salida es ese. El error aquí es igual a la salida. Esto es lo que uno le muestra a ella en este aprendizaje supervisado. Mire, aprendan esto. Entonces con el valor que uno le indica a ella que aprenda, ella calcula su salida de acuerdo a la entrada, ella lo calcula y dice, mire, el error que tengo aquí para aprender el valor nuevo es ese. Entonces van a ver a continuación que los pesos que están aquí se van a modificar de acuerdo a este error. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva o la siguiente página, donde miren, este error acá es el de allá. Entonces miren cómo, y este es el backpropagation en acción o la propagación hacia atrás. Entonces miren que yo ya calculé aquí el error y ahora vengo a modificar estos pesos que están aquí. ¿Cómo los modifico? Entonces, vea que yo aquí recuerdo cómo calculé el error. Hagamos esto más acá. Mire que aquí yo recuerdo cómo calculé el error. Aquí lo recuerdo acá, cómo lo calculé. Entonces dice, el error ya lo calculé y ahorita el peso que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Al peso actual más el factor de aprendizaje, que creo que yo lo expliqué al 8 días, pero el factor de aprendizaje simplemente es un número que me ayuda o a disminuir o a acelerar el aprendizaje de la neurona. Acuérdense que si ese factor de aprendizaje yo lo pongo muy grande, pues la neurona no va a hacer un aprendizaje muy refinado. Si lo pongo muy bajito, el factor de aprendizaje, pues la neurona va a aprender tan despacio que me va a requerir mucho cómputo y muchas horas para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces el factor de aprendizaje por el error que acabo de calcular por la entrada que viene desde la capa oculta. Miren, ojo de la entrada que viene desde la capa oculta que está acá. Entonces mire que aquí esta o por la salida, pues. Entonces mire, por la salida de este neurón. Entonces ese es el backpropagation en acción. Aquí mírenlo. Primero calculo el error en la salida, luego modifico los pesos, los modifico con esta fórmula y luego lo que hago es cambiar
Ahora, el error, veamos cómo se calcula el error en la capa oculta. Miren el error en la capa oculta. Bueno, el error de la capa oculta lo tenemos que ver acá porque ahí se dañó un poquito. Vamos a ver, vamos el error de la capa oculta. Eso, y aquí tengo el cálculo de los pesos, miren. Aquí está matemáticamente. El peso nuevo es igual al peso actual más factor de aprendizaje por el error que acabo de calcular por la derivada de la función por la entrada. Eso fue lo que vimos acá arriba, miren. ¿Sí? Que fue lo que vimos acá en la otra gráfica. Vamos a calcular el error en este neurón. Miren que nosotros, ¿por qué es el backpropagation? Miren que nosotros ya calculamos el error aquí. Miren que venimos hacia atrás, ¿no? Nosotros la primera vez hacemos el cómputo y saca un valor allá. Entonces nosotros ya calculamos el error aquí en la capa de salida. Luego llegamos y modificamos los pesos que hay aquí de acuerdo al error con la derivada. Luego, ¿qué nos toca hacer? Calcular el error en este neurón. Y las redes convolucionales también hacen eso, el deep learning, van acomodando los pesos, trabajando así, porque es la misma red, pero con más capas en el medio. Entonces, miren que voy a calcular el error de este neurón, pero miren que el error de este neurón que debe tener en cuenta ¿qué? Debe tener en cuenta cada uno de las salidas que él tiene, ¿sí? Cada una de estas, miren. Cada una de estas, porque eso es retropropagación. Entonces yo tengo, y aquí está la derivada, miren como ustedes ya entendieron eso, miren que aquí vuelve a aparecer la derivada que me ayuda a acotar el error, que es la que tenemos acá en la fórmula, que a simple vista parece compleja, pero que en realidad no lo es. Acá, bueno, acá arriba es que está. Esta, mire, esa derivada que está aquí es la que se pinta acá, en esta formulita de aquí. Busquemos la fórmula. A ver, ¿dónde está? Bueno, la que está, vamos a ver si está acá. Aquí, mire, esa derivada son estas que se están pintando aquí, ¿sí? Esta de aquí. Entonces, son esas. Entonces, y esa es la derivada de la función y la derivada, y ahí es donde ven ustedes que el cálculo diferencial nos ayuda mucho por la propiedad que tiene la derivada, ¿no? Si ustedes dicen cómo aprenden este tipo de redes que se diseñaron, aprenden gracias a la derivada. Por eso ustedes vieron cálculo, digamos que el cálculo aquí sí lo aplicarían, ese cálculo diferencial, ¿no? Ese cálculo diferencial. Entonces miren que aquí es donde se ve cómo la derivada la utilizamos, que es la derivada de la función sigmoide. Acuérdense que es así, porque es la derivada de la función sigmoide. Si fuera otra función, ¿sí? Cualquier otra función, por decir algo, no digo una porque de pronto esa no es como una derivada y de pronto comete un error, pero cualquier otra función que ustedes estén entrenando o con la que utilicen para entrenar su red neuronal que sea derivable, pues va a tener la fórmula aquí está, porque es la derivada de la sigmoide que ya la vimos. OJ es la salida del neurón por 1 menos la salida de él. Entonces vamos a calcular eso, mire, la derivada de la salida del neurón por la sumatoria de quiénes, de los errores de cada uno de estos nodos que él toca. Entonces miren lo bonito del backpropagation. ¿Por qué? Miren que esta fórmula de aquí son cada uno de los neurones, de los errores de los neurones de acá. O sea que este error de aquí se va a disminuir teniendo en cuenta que los neurones que él afecta cuando él está haciendo su backpropagation o cuando él está haciendo los cálculos. Por eso yo tengo esta sumatoria. Mire, la sumatoria del error EK por quién, por el peso. O sea que él coge el error que dio aquí por el peso, el error que dio aquí por el peso, el error que dio por aquí por el peso, lo suma y con eso se ayuda con la derivada para calcular el backpropagation. Entonces miren cómo vamos retrocediendo en ese backpropagation. Muy importante esto, ¿no? Porque mire que aquí se ve cómo la red neuronal aprende haciendo el backpropagation y propagando el error hacia atrás, pero mire cómo lo propaga, hace un balance. Mire que la red neuronal en este nodo también, mire que ella acá hace lo mismo. Cuando aprende en este nodo de la capa intermedia, ¿ya qué hace? Coge y calcula la derivada pues de aquí, de la salida de este nodo por la sumatoria de los nodos que ella toca en la capa de allá. Si hubiese otra capa aquí, pues haría lo mismo, acomodaría los pesos y los neurones que están acá
pues tendrían en cuenta los nodos que se afectan para calcular el error en ese neurón. Y ya vamos a calcular el error aquí en la capa de entrada. Aquí está, miren. Pero aquí se explica ya más en detalle, ¿no? El error en la capa intermedia es igual a la derivada de la salida de este neurón por los pesos y los errores de los neurones que la afectan en la capa de allá, en este caso, en la capa de salida. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ese es el backpropagation en acción. Ahora, veamos aquí, lo único, en la capa de salida lo único que toca es recalcular los pesos. Mire cómo vamos. Primero backpropagation, primero se calcula el error aquí, luego se acomodan los pesos acá, luego se calcula el error en estos neurones intermedios, teniendo en cuenta los neurones que él afecta, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el error aquí en la capa de entrada, calcular el error no, sino reacomodar los pesos, porque aquí ya y si ustedes intuyen eso, van a ver que vamos a tener en cuenta el error que se calculó acá, y el error que se calculó acá tiene en cuenta estos neurones. Entonces por eso se llama backpropagation, porque en realidad la red es como una malla que se balancea a sí misma, se va acomodando, se va configurando, va cambiando su arquitectura o su estructura, digámoslo así, de pesos, de acuerdo a lo que ella tiene que aprender, ¿sí? Porque ahí en realidad lo que cambian en lo que cambian en realidad son los pesos. La red neuronal aprende gracias a ese cambio de esos pesos, a esa configuración, a ese cálculo de ese error y esa disminución de ese error gracias a la derivada que tiene en cuenta esos pesos. Entonces miren aquí vamos a calcular el peso nuevo de esta parte es igual a ¿qué? Al peso que ya tenía actual. Involucramos el factor de aprendizaje por la salida de ese, por la entrada que viene de acá, la entrada EJ es la entrada, y por el error de J aquí, el error de J calculado aquí por la entrada de esta capa, que aquí es donde ya empieza a coger la entrada que tiene desde la imagen, desde lo que tiene que aprender. Entonces repito esto. El peso nuevo es igual aquí al peso que ya tiene aquí calculado, actual, más factor de aprendizaje por el error que se calculó aquí en el neurón por la entrada OI, como esta es la capa de entrada, se denomina OI o la entrada que ya tiene desde la primera capa. Y ese es el proceso de backpropagation. Ahora, preguntas hasta ahí. Bueno, esta es la función sigmoide, la función que yo utilizo. La función sigmoide pues tiene esta propiedad desde 0 hasta 1. Hay otras funciones que van desde 1 hasta -1 que le sirven a uno dependiendo del tipo de dato. En el caso, estamos hablando de la tangente hiperbólica. Les voy a colocar la función tangente hiperbólica. Aquí busquémosla, tangente hiperbólica, para que miren que esa también se usa. Tangente, bueno, usan varias, hiperbólica. No sé si lo escribí bien, tangente hiperbólica. Esta es la tangente hiperbólica, pero me gusta la de Wikipedia, pues que ya le tengo más fe a Wikipedia. Mire, esta es la tangente hiperbólica, miren que va desde 1 a -1 y pasa con 0. Entonces ya depende la función de activación que usted configure para, dependiendo de las características de los datos, del problema, etc. Ya sabemos el backpropagation, qué hace, ¿sí o no? O cómo funciona. ¿Sí? La propagación del error desde la capa de salida hasta la capa de entrada, ayudado por la derivada y disminuyendo el error. Pero entonces, ¿qué causa el backpropagation? El backpropagation causa algo que se llama el descenso del gradiente. Ojo con eso, vamos a ver qué hace el descenso del gradiente. El descenso del gradiente no es otra cosa sino, mire cómo lo representan muchos, ¿no? El descenso del gradiente lo representan así, digamos. Entonces, ¿qué hace? Miren, el backpropagation, pongamos aquí backpropagation. ¿Qué hace? Uy, esto está muy grande. ¿Qué hace el backpropagation?
Entonces, la base de lo que ustedes están investigando es esto que estamos explicando hoy, de las redes neuronales de Google, de las redes neuronales de Amazon, de todos esos frameworks, librerías, plataformas que hay ahorita. Esta es la base matemática que ustedes como ingenieros la deben conocer. Creo que se escribe así. El backpropagation. Entonces, el backpropagation, ¿qué hace? Él lo que hace es un descenso del gradiente. El descenso del gradiente lo pintan muchos así. Ellos pintan algo como así y dicen que, o también, mejor pintémoslo así como el backpropagation. Entonces, mire, digamos que el descenso del gradiente ocurre porque, digamos que nuestra red neuronal, su meta es llegar acá. Entonces, cuando yo voy disminuyendo el error, ella lo que va haciendo por medio de backpropagation es un descenso por una como especie de colina hasta llegar acá. Por eso se llama descenso del gradiente, porque llega aquí, poco a poco va llegando, la red neuronal va buscando, a veces da una vueltica por acá y ¡prum!, llega ahí donde tiene que llegar. Ese es el efecto de descenso del gradiente. ¿Y eso cómo ocurre? Gracias al backpropagation. El backpropagation es lo que causa que la red neuronal vaya, si esta es su llegada, por como va disminuyendo el error, baje por ese gradiente, baje, descenso del gradiente, a veces encuentra colinas y llegue al punto que necesita llegar. Ese es el concepto de descenso del gradiente, pero no se olviden que el descenso del gradiente es gracias, en este caso, al backpropagation. Gracias al backpropagation es que puede llegar al descenso del gradiente. Esto no lo voy a grabar, pero les voy a colocar cómo explica Andrew Ng el descenso del gradiente para que lo vean explicado por él, porque él tiene una gráfica más bonita que esta, pero van a ver que es lo mismo como él explica cómo la red neuronal disminuye.